El mundo cayó cuando él expiró. El temblor apagó la ciudad. El velo del templo se rasgó y, por un instante que pareció eterno, la historia contuvo la respiración. ¿Qué ocurrió realmente en los dominios de la muerte cuando el Hijo expiró? ¿Qué pasó con las almas que aguardaban una promesa desde hacía siglos? Hoy vamos a entrar en ese misterio. Almas, el misterio de su destino final. La escena es conocida. La cruz, la oscuridad, la multitud, la sepultura. Pero entre la crucifixión y la resurrección, existe un intervalo misterioso que las Escrituras no dejan al azar. Hay versos que señalan hacia una acción decisiva de Cristo en el lugar de los muertos. No se trata de una curiosidad histórica, se trata de la llave que abre nuestro entendimiento sobre el destino de las almas. ¿Fue la muerte la última palabra? ¿O aquello que sucedió en la oscuridad cambió para siempre el final de la historia humana? Si esto toca tu corazón, y quieres profundizar en quiénes estaban allí, y por qué su llegada cambia todo, quédate y suscríbete. Comenta abajo si este tema te inquieta o te da esperanza. Hay mucho por descubrir. Antes de avanzar, necesitamos nombrar el lugar. Hades. En el lenguaje bíblico hebreo se le llama Sheol. En griego, Hades. No es el infierno tal como a veces se imagina en la cultura popular, ni únicamente un lugar de tormento, ni un código moral simplista. En la cosmología bíblica temprana, el Sheol Hades es el lugar de los muertos, la morada donde convergen todas las almas al final de la vida terrena. Dentro de esa imagen aparecen dos realidades superpuestas. Un lado de consuelo, el seno de Abraham, o Bosom of Abraham, en las tradiciones judías, donde descansan los justos, y un lugar de aflicción para los que sufren la justicia divina. Es una realidad compleja y cargada de simbolismo. Cuando hablamos de Hades, usamos un término teológico. Conviene explicarlo con claridad para que no perdamos la sobriedad. Hades designa el dominio de la muerte, la cárcel en la que la condición humana sin Cristo queda encerrada. No es la última estación para aquellos que confían en el Redentor. Y no es un simple limbo donde todo queda igual. Las Escrituras muestran movimiento, acción y juicio. Y en ese movimiento aparece Cristo. ¿Qué hizo Jesús en ese lugar? Varias cartas del Nuevo Testamento apuntan hacia una acción decisiva. San Pedro dice que Cristo fue y predicó a los espíritus encarcelados. 1 Pedro 3:19. San Pablo en Efesios habla de una ascensión con cánticos de victoria, y cita el hecho de que Cristo descendió a las partes más bajas de la tierra, antes de subir para llenar todas las cosas. Efesios 4:8-10. Colosenses declara que en Cristo, Dios despojó a los principados y poderes, y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Colosenses 2:15. ¿Cómo armonizar estos textos? Aquí entran las variadas lecturas teológicas. Hay quienes sostienen que Cristo proclamó la oportunidad de arrepentimiento. Otros hablan de una predicación de victoria sobre las fuerzas espirituales, y otros sostienen una liberación real de los justos del Antiguo Testamento. Desde una aproximación evangélica conservadora, lo más coherente con el conjunto del Nuevo Testamento es ver en la acción de Cristo una proclamación triunfal y un cumplimiento de las promesas para los justos. Una actuación que declara la victoria de Dios, inaugura la esperanza de resurrección y anticipa la derrota definitiva de la muerte. No se afirma con esto que todos los muertos, sin fe ni arrepentimiento, fueron automáticamente salvos. Esa conclusión sería contraria a la llamada bíblica a la fe y al arrepentimiento. Imaginemos la llegada del Redentor a ese reino sombrío, no como un prisionero derrotado, sino como vencedor. No es la figura del juez frío que viene a condenar sin misericordia, es el vencedor que entra con autoridad. Pedro habla de una predicación a espíritus encarcelados. Las palabras permiten lecturas, mientras Efesios y Colosenses relacionan esa acción con la humillación de las potestades. En conjunto, el mensaje es este. En la cruz y después de la cruz,
Cristo realizó la acción decisiva contra la muerte y los poderes que la mantienen. En la profundidad del Hades, su victoria fue proclamada, y sus frutos empezaron a manifestarse. ¿Quiénes estaban allí esperando esta promesa? Los patriarcas, los profetas, las generaciones que vivieron por la fe y murieron sin ver el cumplimiento íntegro de la esperanza. La Escritura habla de los justos, que aguardaban la consumación de la promesa. En ese contexto, la llegada de Cristo es como la consumación de una cita largamente esperada. Mateo registra un signo visible que acompaña a estos eventos. Después de la muerte de Jesús, se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido resucitaron y salieron de sus tumbas. Entraron en la ciudad santa después de la resurrección de Jesús. Mateo 27, 52-53. Ese episodio no pretende explicar todo ni convertirse en tratado cronológico. Es un indicio, un testimonio de que algo nuevo ha irrumpido en la historia. La muerte ya no gobierna como antes. La resurrección misma de Cristo se presenta en el Nuevo Testamento como la primicia de los que durmieron. Pablo lo declara con claridad, pero ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron. 1 Corintios 15:20. Esto no es solo un dato teológico remoto, es la garantía de esperanza para la comunidad de fe. Si Cristo venció la muerte, su resurrección inaugura la transformación que aguarda a los suyos. La resurrección corporal, la vida nueva que no es una mera continuación, sino una transformación. Por eso el destino final de las almas no puede reducirse a la disolución del cuerpo o a la extinción del ser. La Escritura nos muestra una promesa de restauración integral. Hagamos una pausa para mirar de cerca el acto de confrontación con las potestades. Colosenses 2:15 dice que Cristo, despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Esa imagen es potente. El Mesías no solo enfrenta a la muerte, desenmascara y derrota las fuerzas espirituales que operan en y sobre la creación caída. La victoria que Cristo ganó no es meramente privada, es una victoria cósmica. Y esta victoria tiene implicaciones directas sobre el destino final de las almas. Para los que están en Cristo, la condena ha sido cancelada. Para los poderes que se oponen a Dios, su derrota está ya decretada, aunque su consumación final espera el juicio. La implicación escatológica se vuelve más explícita en el libro del Apocalipsis. Jesús dice, «Yo soy el que vive. Estuve muerto, pero ahora vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y del Hades». Apocalipsis 1:18. Es una declaración que enlaza su resurrección con la autoridad sobre la muerte. Y en un acto definitivo, el Apocalipsis anuncia la consumación. La muerte y el Hades fueron arrojados al lago de fuego. Apocalipsis 20:14. Estas imágenes apocalípticas nos confrontan con una verdad demasiado seria para la indiferencia. La historia tiene un final, y en ese final, la muerte y el reino de los muertos quedarán derrotados. El destino final de las almas, entonces, es visto desde dos perspectivas. Ya está asegurado para aquellos que han sido reconciliados con Dios por Cristo, y vendrá juicio para aquellos que persisten en la incredulidad y el rechazo. Es crucial, en este punto, subrayar la tensión teológica que sostiene toda la Escritura. La gracia ya obró, pero su consumación final exige respuesta humana. La victoria de Cristo no anula la necesidad de fe y arrepentimiento. No podemos afirmar una liberación universal de todos los muertos sin que eso contradiga el llamado bíblico a creer en el Evangelio. Cristo aseguró el camino, abrió la puerta, tomó las llaves. Correspondencia a ese acto hay que verlo en la fe personal. Por eso el mensaje de la descida al Hades nos trae consuelo para los creyentes y una advertencia urgente para quienes rehúsan la gracia. Volvamos a la imagen de los patriarcas y profetas. Imagina a Abraham, Isaac y Jacob, reunidos en la esperanza que habían recibido.
Generaciones enteras vivieron bajo una promesa que parecía lejana. Un Redentor vendría. Cuando Cristo desciende a los ámbitos de la muerte, no es para negociar una nueva forma de justicia, sino para traer cumplimiento. Para los justos, su destino final ya no está marcado por la derrota. La resurrección de Cristo es la garantía de que la promesa se cumple también para ellos. La historia de la promesa se convierte en historia de cumplimiento. Esa transformación tiene consecuencias prácticas para cómo vivimos hoy. Si la muerte no es la última palabra para quienes están en Cristo, entonces nuestro presente se ilumina con esperanza. El miedo a la muerte pierde su dominio opresivo. La fidelidad en medio del sufrimiento adquiere un sentido eterno. Vivir a la luz de la resurrección significa tomar decisiones con una eternidad en mente. Amar sin cálculos mezquinos. Testificar con valentía. Caminar en santidad con la mirada en la promesa de una vida íntegra más allá del sepulcro. No es una evasión del mundo, sino una corrección de nuestros horizontes. Nuestras prioridades cambian cuando entendemos que la vida no termina en la tumba. Pero también hay una dimensión de advertencia en este misterio. Si la victoria de Cristo anuncia liberación para los justos, también anuncia juicio para quienes se cierran a la gracia. La misma autoridad que vence la muerte tendrá la última palabra sobre la historia. Los textos apocalípticos son severos al describir la consumación del mal, el lago de fuego, como señal de la derrota final de la muerte y del Hades. Apocalipsis 20:14. No se trata de un detalle que podamos pasar por alto. Es parte del Evangelio que sugiere tanto consuelo como serio llamado a la decisión. La Escritura no se queda en la abstracción. Mateo registra un signo visible que conecta ese evento del Hades con la resurrección. Las tumbas se abrieron, y muchos santos fueron restituidos a la vida, saliendo de las tumbas después de que Jesús resucitó. Mateo 27, 52-53. Este testimonio subraya que la victoria de Cristo produjo efectos en la historia visible. No todo queda en lo invisible. Algo emergió que el ojo humano pudo percibir, y el apóstol Pablo lo interpreta en clave de esperanza. La resurrección de Cristo es primicia. 1 Corintios 15:20. La garantía y el anticipo de la resurrección general de los que pertenecen a Él. También conviene recordar que el Evangelio nunca separa lo espiritual y lo corpóreo. Cuando hablamos de liberación de los justos del Hades, hablamos en líneas de la esperanza de resurrección corporal. No se trata de una inmortalidad desincorporada o de la negación del cuerpo. La promesa cristiana es transformación de la persona entera. La historia que se abre con la victoria del Redentor culminará en una restauración integral, cuerpos que no son meramente restos, sino cuerpos glorificados, como el Señor resucitado. Ante todo esto, surge la pregunta pastoral: ¿qué harás tú con este misterio? Saber que la muerte ha sido desafiada por Cristo cambia la manera de vivir. Si estás angustiados por la pérdida de un ser querido, esto no elimina el dolor, pero ofrece esperanza. La muerte no tiene la última palabra cuando la vida está en manos de aquel que resucitó. Si obsérvate tentado por la indiferencia religiosa, deja que la certeza de la resurrección provoque una respuesta de fe. Si sientes miedo, recuerda que la Escritura señala a Cristo como quien tiene las llaves de la muerte y del Hades. Apocalipsis 1:18. Esa palabra es para tu consuelo, y también para motivarte a decidir ahora. Antes de concluir, tomemos un momento de silencio interior para recibir esta verdad. Oremos brevemente juntos. Señor, gracias porque tu victoria rompe el dominio de la muerte. Gracias porque en Cristo hay primicia y esperanza. Danos fe para vivir a la luz de esa promesa. Amén. Al mirar el misterio del destino final de las almas, volvemos a la gran conclusión. La obra de Cristo en la cruz, su descenso al Hades y su resurrección no son hechos aislados ni meros acontecimientos históricos. Conforman la clave escatológica que revela para quién y cómo será el fin de la muerte.
Para quienes están en Cristo, la esperanza está asegurada: resurrección, vida renovada, victoria sobre la muerte. Para quienes se niegan a creer, la Escritura no promete un final feliz fuera de la justicia de Dios. La elección sigue siendo real y exigente. Hoy te desafío a mirar tu vida con esa escala eterna. ¿Vives como quien cree que la muerte será vencida? Tu manera de amar, de perdonar, de dar testimonio, expresa la seguridad de la resurrección. Si no has tomado una decisión por Cristo, esta es una invitación amorosa. La historia tiene una oferta: la gracia que cambia el destino final de tu alma, y depende de ti responder con fe. Comparte este mensaje con alguien que necesita esperanza. Suscríbete para recibir más estudios bíblicos que exploran las grandes preguntas de la fe. Si sientes que hoy debes entregarte a Cristo o reconciliarte con Él, hazlo ahora. Confiesa tu necesidad, cree en su obra y decide seguirle. La muerte fue desafiada, la resurrección es la garantía. El misterio del destino final de las almas se revela en una persona: Jesús, vencedor sobre la muerte y dador de vida eterna. Que esa verdad transforme la manera en que vives hoy.